Seguramente han escuchado 1000 veces sobre el procesamiento de datos, ¿no? Bueno, piensen en ello como el motor invisible que mueve casi todo en nuestro mundo digital. Es lo que toma un montón de símbolos que no significan nada y los convierte en decisiones que, créanme, nos afectan a todos, todos los días. Pero, a ver, ¿qué es realmente procesar datos? Vamos a desglosarlo. Y para empezar, arranquemos con una pregunta que parece simple, pero que es clave. ¿Es lo mismo tener datos que de verdad entender algo? Porque ahí está el meollo del asunto. Esta pregunta va a ser nuestra guía mientras vemos cómo esos datos crudos, en bruto, se transforman en algo con verdadero valor, en conocimiento. Para entender ese viaje, tenemos que hablar de lo que se conoce como la jerarquía de los datos. Imagínense una escalera donde en cada escalón que subimos vamos añadiendo más y más valor, más contexto. Y abajo, en el primer escalón que tenemos, los datos, puros y duros, son solo símbolos hechos en bruto. Piénsenlo como si fuera la materia prima, ¿no? Ladrillos sueltos que por sí solos, pues simplemente están ahí. No tienen ningún significado, ningún contexto. Justo como vemos en esta imagen, este viaje de los datos hasta la sabiduría es todo un proceso de transformación. La clave está en ir añadiendo contexto y entendimiento en cada paso para ir subiendo de nivel. Pasamos de datos a información, de ahí a conocimiento y, si tenemos suerte, hasta la sabiduría. Y créanme, el valor que se agrega en cada escalón es gigante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la información ya no son solo datos sueltos. Es cuando a esos datos les damos un significado, cuando los conectamos. Responde a preguntas básicas como quién, qué, dónde. Ahora, el conocimiento es el siguiente nivel. Es cuando juntamos toda esa información y la hacemos útil. Nos dice el cómo de las cosas. A ver, para que quede súper claro, pongamos un ejemplo práctico. Imaginen que tenemos una lista de hechos. Mide 1 metro de ancho, adentro está frío. Se encuentra en la cocina. Cada una de estas frases, por separado, es solo un dato, no dice mucho. Pero, ¿qué pasa si las juntamos? De repente, se convierten en información que nos lleva a un conocimiento muy específico. Estamos hablando de un refrigerador. Así de simple y a la vez así de poderoso es este proceso. Ok, ya entendimos los conceptos, la escalera del conocimiento. Ahora vamos a la parte más técnica, a la mecánica. ¿Cómo se procesan realmente todos estos datos? Pues básicamente hay dos velocidades, dos grandes maneras de hacerlo. Por un lado tenemos lo que se llama procesamiento por lotes o batch processing. Imaginen que es como lavar la ropa. Juntas un montón de ropa sucia y la lavas toda de una vez. Aquí es igual. Se recolectan grandes cantidades de datos y se procesan juntos en un gran bloque. Es súper eficiente para cosas grandes que, bueno, no necesitan una respuesta inmediata. Y en la otra esquina tenemos el procesamiento en tiempo real. Esto es todo lo contrario. Los datos se procesan al instante, en el mismo momento en que llegan. Aquí no hay espera. Y esto, claro, es fundamental para aplicaciones donde cada segundo, cada milisegundo cuenta. Y esto no es algo abstracto, lo vemos todos los días. El procesamiento por lotes es el que se usa, por ejemplo, para calcular la nómina de una empresa al final del mes o para generar las facturas de la luz. Tareas masivas, pero predecibles. En cambio, el procesamiento en tiempo real es el héroe silencioso que detecta un fraude con nuestra tarjeta de crédito en el momento exacto de la compra, o el que analiza millones de tweets durante un evento en vivo, o el que permite las operaciones en la bolsa de valores. ¡Pura velocidad! Claro que para manejar estas avalanchas de datos, no es suficiente con tener buenos conceptos. Se necesitan herramientas, motores increíblemente potentes. Así que vamos a conocer a algunos de los titanes que mueven el mundo del Big Data. Primero, el pionero, el que empezó todo, Apache Hadoop. Su superpoder, digamos, es poder tomar trabajos gigantescos, partirlos en pedacitos y repartirlos entre un verdadero ejército de computadoras para que trabajen todas al mismo tiempo. Es el rey del procesamiento por lotes a gran escala. Pero después llegó Apache Spark y, bueno, cambió por completo las reglas del juego. Spark es como un motor de Fórmula 1. No solo hace lo que hacía Hadoop, o sea, procesamiento por lotes, sino que también maneja datos en tiempo real. Y cuando hablamos de velocidad,
Ojo, estamos hablando de que puede ser hasta 100 veces más rápido que Hadoop. Esa velocidad abrió la puerta a cosas que antes eran simplemente ciencia ficción. Y finalmente, si lo que necesitamos es un flujo constante, un río de datos que nunca para, ahí es donde entra Apache Kafka. Piensen en Kafka como el sistema nervioso central de las aplicaciones modernas. Es la plataforma que se asegura de que esos chorros de datos en tiempo real lleguen de un punto a otro de forma confiable e instantánea. Muy bien, ya hemos visto el cómo, la maquinaria, la parte técnica. Pero ahora tenemos que hacer un giro importante, porque no podemos hablar de todo este poder sin hablar de sus consecuencias. Vamos a movernos hacia el por qué importa todo esto, hacia el costo humano y las enormes implicaciones éticas que trae consigo. Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta que es, a la vez, simple e inquietante. Al final del día, ¿cuál es el verdadero precio de toda esta información? Pues miren, según un informe de IBM, el costo promedio de una sola filtración de datos a nivel mundial es de $3.86 millones. Y esto no es solo un número en una pantalla, es el costo tangible de la confianza rota, de la seguridad que se pierde. Es una cifra que, honestamente, debería hacernos pensar a todos. Y para tratar de evitar estos desastres, hay principios éticos que son, o deberían ser, sagrados. El primero, privacidad y consentimiento. Cada persona debería tener el control total sobre sus datos y decidir si se usan o no. Segundo, transparencia. Las empresas tienen que ser súper claras sobre qué datos recolectan y, más importante, para qué los quieren. Y tercero, la responsabilidad o rendición de cuentas. Las organizaciones son las responsables de evitar que esos datos se usen mal o para discriminar. Y esto nos lleva a uno de los problemas más complejos y, la verdad, más preocupantes de todos, el llamado sesgo algorítmico. Pensemos en ello como el fantasma en la máquina. Es la forma en que nuestros propios prejuicios, los humanos, se terminan metiendo, casi sin que nos demos cuenta, en estos sistemas automáticos. Hay una definición que lo explica muy bien. El sesgo algorítmico ocurre cuando un sistema informático refleja los valores de los humanos que están implicados en su codificación y en la recolección de los datos. Detengámonos a pensar en esto. Significa que los algoritmos no son neutrales, no son pura matemática objetiva. Son en realidad un espejo que refleja las decisiones, los valores y sí, muchas veces los prejuicios de las personas que los programaron y de la sociedad de la que se obtuvieron los datos. Pero, ¿cómo se mete ese fantasma en la máquina? Bueno, es un ciclo bastante peligroso que funciona más o menos en 3 pasos. Primero, todo empieza con datos históricos sesgados. Imaginen que entrenamos a un sistema con datos de contrataciones de hace 30 años. Esos datos, casi seguro, reflejan los prejuicios de esa época. Segundo paso, el algoritmo aprende. Y ojo, el algoritmo no entiende de justicia o de moral, solo entiende de patrones. Así que aprende esos patrones sesgados y los convierte en sus reglas. Y el tercer y último paso, el más peligroso, el sistema perpetúa la discriminación. Una vez entrenado, empieza a tomar decisiones que no solo repiten, sino que amplifican esos prejuicios del pasado, creando un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y si creen que esto es teórico, para nada. Un ejemplo real y muy fuerte es el del sistema Compass que se usaba en tribunales de Estados Unidos para predecir el riesgo de reincidencia. Una investigación demostró que el sistema estaba terriblemente sesgado. Consistentemente sugería que las personas negras tenían muchas más probabilidades de volver a delinquir que las personas blancas, incluso cuando no era así. Esto no es un error de código, es un sistema que causa un daño real y profundo en la vida de las personas. Y con esto llegamos al final, y nos quedamos con una pregunta que es quizá la más importante de todas. Si los algoritmos no hacen más que aprender de los datos que nosotros les damos, ¿cómo les enseñamos a ser justos? ¿Cómo podemos limpiar nuestros propios sesgos antes de que ellos los aprendan? Este es, sin duda, uno de los dilemas éticos más grandes de nuestra era digital. ¿Y la respuesta? Bueno, la respuesta la estamos construyendo entre todos ahora mismo.